Buenos días, mi gente linda, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer palitín. Palitín es el palito chiquitito, así el palito cortito y así más o menos como mi dedito es el palitín. Luego está el palito que es más grande, que es el estándar, y el palito que se compra en las panaderías artesanales, que son alto, grande así. Pero hoy vamos a hacer el palitín más chiquitito, así que tutorial paso a paso. Vamos a bajar acá la cámara. Acá ya tenemos ya harina, 500 gramos de harina 3-0, así que vamos a pesar encima de este directamente acá. Vamos a pesar 180 gramos de margarina o manteca, lo que tengan en su. Vamos a poner acá en un costadito, ¿sí? Porque este va a ser palito mantecado, ¿ok? Ahí vamos a poner 180 gramos en total. Ahí ya tenemos. Muy bien. Voy a retirar esto. Acá mismo vamos a agregar 25 gramos de levadura fresca. Si usan levadura seca, usen unos 15 gramos aproximadamente, ¿sí? Vamos a agregar directamente el azúcar, ¿sí? Vamos a agregar la sal. Azúcar 20 gramos, azúcar 10 gramos, sal 10 gramos, ¿sí? Y anís 10 gramos. Ok, vamos a repetir de vuelta para que no nos equivoquemos. 500 gramos de harina, 180 de manteca, 10 gramos de sal, 10 gramos de azúcar, 25 gramos de levadura fresca y 10 gramos de anís. Ok, ahí ya tenemos completito. Vamos a preparar 230 ml de líquido en total, agua natural. Vamos a ver si esto da todo o ya va a faltar. Ok, vamos a comenzar un amasado. Vamos a bajar esto acá y directamente ya echamos acá en el medio y vamos a comenzar el amasado. No hace falta esponjar levadura en esta ocasión porque vamos a hacer un producto seco y no queremos que apure demasiado nuestro producto seco, ¿sí? No queremos que se apure demasiado, por eso no esponjamos, directamente tiramos todo acá y acá vamos a ir amasando todo esto, ¿sí? No estamos buscando una masa muy blanda, estamos buscando una masa regular, una masa un poquito durita para que nos pueda salir bien nuestro producto, ¿ok? Ahí está, más o menos con esta cantidad de líquido ya estaríamos. Sobró un chiquitito, ¿sí? Chiquitito, preparen unos 210 aproximadamente de agua, ¿sí? Esto vamos a echar todo acá y vamos a hacer un amasado aproximado de 2 a 3 minutitos, ¿sí? Vamos a amasar bien esto para que pueda desarrollarse bien, ¿ok? Miren, esta es más o menos la masa. Vamos a ir amasando bien esto, vamos a juntar todo. Espectacular nuestra masita, ¿sí? Palitines pequeños, ¿sí? Palitines de manteca, ¿ok? Mucha paciencia. Vamos a amasar esto y luego vamos a refinar, ¿sí? Ok. Sí, más o menos vamos a amasar bien esto. Voy a amasar esto unos 5 minutitos y luego ya volvemos, ¿sí? Ok, ya amasamos ya por varios minutitos. No hace falta demasiado también amasar, más o menos unos 4 o 5 minutitos de amasado ya estaría bien. Lo que queremos hacer acá es estirar esta masa. Vamos a echar un poquito de harina, vamos a estirar y vamos a ir doblando, ¿sí? Ok, estiramos así, con mucha paciencia vamos a estirar y vamos a ir doblando y refinando nuestra masa, ¿ok? Así. Vuelvo así, le damos la vuelta, enharinamos un poquitito. Mira cómo ya se ve todo el anís ahí, se ve tan rico el anís, espectacular, ¿sí? Refinamos por varios minutitos. Este proceso tenemos que hacer por lo menos unos 5 veces, gente, ¿sí? Refinar bien, para que quede bien refinado, bien compactadito nuestra masa. No olviden que este es palitín. Este es mantecado, ¿sí? Es mantecado, con manteca. Tiene bastante cantidad de manteca, ¿sí?
Pueden hacer también de esta masa, pueden hacer tranquilamente sus rosquitas y pueden hacer sus palitos también si quieren, los que son más grandes. Pueden hacer coquitos. De esta masa sale todo, solamente que nosotros en esta ocasión vamos a hacer palitines, palitos más pequeñitos, ¿sí? Y ya. Usamos un poquito de harina siempre para trabajarle, no tengan miedo para echarle harina, ¿sí? Ok, vamos a tirar así, de esta manera, y después ya voy a hacer espacio acá porque esto después vamos a hacer rolizos, tiene su proceso. Ahí está, más o menos está ahí, a este punto vamos a cortar, miren, así más o menos de espesor, unos, así como el dedito de espesor, unos medio centímetro y alguito. Vamos a cortar así, cortamos así de esta manera, vamos a hacer tiritas, miren, tiritas pequeñas. Esto después vamos a estirar, gente, vamos a estirar y vamos a hacer que sean rolizos, ¿sí? Okay. Este es bien casero, si tienen refinadora manual, si quieren refinar, pueden refinar sin ningún problema. O si tienen refinadora eléctrico, espectacular, pueden refinar sus palitos, ¿ok? Voy a hacer espacio acá, ¿ok? Acá ya hice ya un poco de espacio. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer rolizo de esto, ¿sí? Vamos a rolicear así con mucha paciencia. Vamos a hacer rolizos acá para luego cortar nuestros palitines, ¿sí? Y muy bien, tenemos que hacer completamente a todo para poder después cortar, ¿sí? Ahí está, más o menos como el dedito, así como el dedito, aproximadamente así. Podemos cortar para que no sea muy largo nuestro rolizo, que sea más cortito y más práctico, ¿sí? Vamos a hacer así, completito, y luego más o menos ahí, y luego vamos a unir, ¿sí? Vamos a hacer así, vamos a unir uno con el otro, más o menos así, miren, así más o menos, vamos a unir todito, y así vamos a hacer completito a todo, ¿sí? Voy a terminar esto, voy a acercar la cámara para que vean cómo queda, miren cómo unir, simplemente estiramos, voy a cortar por la mitad. Esta vez un poco más despacio, con tranquilidad. Esto te van a hacer tranquilo, pues yo como estoy grabando este video, a veces se me dificulta grabando el video y haciendo estas cositas, ¿sí? Ahí como le voy uniendo. Esto después para cortar todo de una vez, ¿sí? Después una vez vamos a cortar todito. Okay. Vamos estirando más o menos como el espesor del dedito, ¿sí? El espesor del dedo, aproximadamente el espesor del dedo. Okay. Voy a tirar todo esto y luego ya regreso. Ok, familia, miren más o menos cómo ya uní todito. Uní todito. Así tenemos que hacer, con paciencia tenemos que unir todo. Y podemos echar un poquito de harina acá arriba para que después no se peguen todos, ¿sí? Cuando cortemos no se peguen todos, vamos a hacerle así. Después ya vamos a cortar. Directamente cortamos. La medida que vamos a cortar es así más o menos, ¿verdad? Una medida de aproximadamente de 4 centímetros, ¿verdad? Más o menos así, ahí. Porque lo que queremos hacer son palitines, ¿verdad? Palitines pequeños, ¿verdad? No palitines grandes, miren. Entonces la idea es hacer palitines. Acá esta parte de las puntas, algunos van a quedar chotos, van a quedar más pequeños, ¿verdad? Algunos se van a convertir en poquitos también porque son más cortitos, ¿ok? Vamos a retirar todo. Así está, miren familia. Después ya podemos retirar nuestros palitines, así. Retiramos y ya vamos colocando ya en la asadera. Acá tenemos ya nuestra asadera. Simplemente lo vamos colocando de una manera que pueda entrar todos nuestros palitines, ¿sí? Vamos a ir colocando con paciencia. Mira cómo tan sencillo van a ser nuestros palitines. Palitines caseros para poder vender también en su negocio, en su hogar, o simplemente para compartir en familia. Estos palitines son bastante caseritos y ricos.
y le va a gustar a sus familiares, ¿sí? Así que pueden hacer más cantidad si quieren. Si tienen una asadera más pequeña y, o sea, su horno es más pequeño, entonces pueden hacer directamente la mitad de la receta, ¿sí? No se compliquen, a la mitad, dividan toda la mitad. Ya tenemos ya en el blog del recetario de nuestro canal, ahí van a encontrar, en el enlace van a encontrar la dirección para ir a nuestro blog www.elrecetario.tot, y ahí en una parte dice calculadora de receta, así que pongan la receta original, toda la receta original que tenemos acá, y pongan la cantidad de harina que quieren hacer, ¿verdad? Si tienen un horno más pequeño, obviamente que van a hacer menos, van a hacer la mitad de esta recetita, ¿sí? Y si tienen hornos grandes, obviamente pueden hacer más cantidad. Miren cómo estoy poniendo, voy a poner todo esto y ya veo, ¿sí? Ok, el resto que sobró estiré todo otra vez y prácticamente hice otra vez los palitines de palitines cortitos, ¿sí? Ok, acá ya tenemos todos ya nuestros palitines completitos. Ya estaba precalentando el horno directamente. Vamos a llevar en el horno no vamos a dejar reposar esto porque esto es de manteca y directamente en el horno ya va a comenzar a cocinarse, así que 180 grados, 180 hasta 200, depende mucho de cómo calienta su horno. Si calienta muy fuerte, 180, y si no tanto, 200, y a 40 minutos aproximadamente, 40-45 minutos, así que llevamos en el horno. Vamos a ver cuál es el resultado. Mientras que manipulamos nuestro palito para formar, esto prácticamente ya empezó a fermentar un poquito, así que no hay que darle demasiado tiempo. Directamente metemos acá en el medio, más o menos en el medio de tu horno, y ahí le vamos a cocinar por 45 minutos aproximadamente. Llevan unos 25 minutos de cocción nuestros palitos y están bien. Miren cómo ya se pusieron ya todo gorditos nuestros palitines, así que hay que dejarle más, chicos. No apurar familia, más o menos unos 15 a 20 minutitos más y ya están. Ok familia, ya terminamos ya nuestros palitines. Miren nada más nuestros palitines. Espectacular familia. Miren nada más, le di unos 45 minutos. Ustedes pueden darle un poquitito más si quieren. Hasta 50 minutos se puede dar a los palitines para que puedan cocinarse muy bien, que sean bien crocantes. Algunas recomendaciones: pueden utilizar, en vez de utilizar 200 ml de agua, utilicen aproximadamente unos 180 ml para que les salga bien, porque esto me salió un poquito blandito la masa, y para que no le pase a usted, 180 ml nada más aproximadamente de agua para que les salga bien. Espero que les guste esta recetita, puedan hacer en sus hogares, pueden hacer esto en cantidad, gente, pueden hacer para vender. Hay gente que ya está haciendo esta receta, la misma receta de esto, ya habíamos hecho ya rosquitas mantecado, y hay gente que ya están haciendo, están vendiendo ya las rosquitas en su panadería o chipería en este caso, ¿verdad? Así que muchas gracias, gente, espero que les guste esta recetita, puedan hacer tan sencillo. Y nada, nos vemos en un próximo video y no olviden dejarme like y comentar. Nos vemos pronto, chao chao.